Gracias porque siempre eres fiel, fiel a tu palabra, fiel a la promesa que ya fue cumplida en Cristo Jesús. Fiel, precioso Rey. Gracias te damos porque cada día eres nuestro ayudador, Señor. Y por causa de tu propósito tú estás en nosotros y nosotros en ti. Agradecidos por esa fidelidad, agradecidos por ese amor tan grande, Señor. Te honramos en este día. Adoramos todo lo que tú eres, Señor. Amamos ese propósito eterno que estamos comprendiendo. Amamos la edificación en el correcto evangelio que está basado solamente en ti, precioso Rey, y en el propósito eterno que está basado solamente en ti. Solamente podemos decirte gracias por tu amor y fidelidad, Señor. Gracias por darnos a entender estos principios espirituales y eternos del propósito y tu voluntad, de tu propósito y tu voluntad, Señor, que siempre hiciste en Cristo Jesús. Por eso en este día y cada día de nuestras vidas podemos ser formados, Señor, y tú ser formado en nosotros. Podemos que el alma sea transformada para comportarse como el alma de Cristo, la mente de Cristo que ya tenemos. Gracias te damos porque estamos creciendo cada día en la cabeza que eres tú. Gracias, Espíritu Santo, porque nos enseñas y glorificas a Cristo como siempre lo haces y nos das a entender todo aquello que pasó con el Cordero de Dios, todo lo que sucedió en la cruz, todo lo que sucedió en el sacrificio perfecto y completo, y todo lo que ahora es para nosotros este nuevo y maravilloso pacto, cortado con sangre, con la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Por eso en este día declaramos en el nombre de Cristo Jesús espíritu de sabiduría y de revelación abundantemente, más allá de lo que pedimos o entendemos, Señor, para que se alumbren esos ojos del entendimiento y puedan caer toda venda de legalismo y de religiosidad, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, y así poder conocer cuál es nuestra herencia en los santos y cuáles son las riquezas de tu gloria. Gracias te damos, Cristo maravilloso. Gracias, Espíritu de Cristo, por morar en nosotros eternamente, por unirnos a ti, por hacernos nueva creación, por habernos justificado gratuitamente por tu gracia. Gracias por pagar ese precio que no podíamos pagar. Gracias por todo, Padre. Gracias por ese plan eterno, Padre. Gracias porque ahora podemos ser conocedores de ese plan y ser participantes de ese proyecto y ese propósito eterno aquí en la tierra, Señor. Gracias porque tú nos das esa habilidad de comprender aquello que está fuera de lo humano, Señor, pero que está como en el ámbito espiritual, y que tú nos das ese discernimiento para poder entender, Señor, comprender todo lo que tú hiciste por nosotros y cuál es el objetivo de tu propósito eterno aquí en la tierra. Te honramos y te adoramos porque tú eres nuestro Dios, Rey y Salvador en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, bienvenidos todos y cada uno de ustedes que estamos acá reunidos. Bienvenidas a las personas que ya están conectadas por internet, Michelle, o los que se vayan a ir conectando, pues todos bienvenidos. Realmente es un privilegio poder estar acá compartiendo la palabra y poder ayudar a alguien y sacarlo de las tinieblas. Es de gran importancia y es de gran privilegio para todos los que enseñamos la palabra poder pues llevar estas buenas noticias, estas buenas nuevas, porque el evangelio eso es, buenas noticias, no es nada de malas noticias. Todo en Cristo Jesús es bueno. ¿Cuántos saben? Todo en Cristo Jesús es bueno. Entonces, nuestra idea principal es principalmente poder llevarles a entender cuál es el hilo conductor, por decirlo así, de toda la escritura, de todo lo espiritual y de todo lo eterno que podemos ver ahí escrito.
¿Cuál es el hilo conductor en el cual nosotros podemos basarnos para interpretar inclusive algunos pasajes de la Biblia? El Espíritu Santo nunca nos va a dar a entender algo diferente, ¿ok? Muy bien, pues vamos a dar la más cordial bienvenida a las personas que nos ven a través de estos medios, de los que nos ven de Sudamérica, Centroamérica, de los Estados Unidos, Norteamérica, los que nos ven de manera diferida de los diferentes países, ciudades o poblaciones de cualquier lugar donde nos vean de la tierra, cualquier lugar donde nos vean de habla hispana, pues son bienvenidos y les enviamos un abrazo a cada uno de ustedes. Y cada persona que nos ve de la República Mexicana también, de cada ciudad, población, estado, son bienvenidos aquí. Así que estamos para servirles en Cristo Jesús y esperamos poner un granito de arena más a la edificación de la iglesia y el cuerpo de Cristo. Ok, vamos a la segunda carta a los Corintios, capítulo 10. Y vamos a recordar el capítulo 9, versículo 10 en adelante, por favor. La idea principal es darles a entender la visión, el proyecto en el cual vamos a contribuir y colaborar con el propósito eterno del Padre, que es extender el reino de Cristo, extender el conocimiento de Cristo, entender el pacto maravilloso en el que estamos y darle a conocer a esta humanidad realmente todo ese proyecto y el plan de Dios. Pero nuestra participación es más en este ámbito. Dice: pues es Dios quien provee la semilla al agricultor y luego el pan para comer. De la misma manera Él proveerá y aumentará los recursos de ustedes y luego producirá una gran cosecha de generosidad en ustedes. Entonces, aumentará los recursos de ustedes. O sea, estamos hablando financieramente, ¿no? Estamos hablando en bienes y riquezas. Y luego dice, producirá una gran cosecha. ¿De qué? El 10, por favor. Una cosecha de generosidad. Lo que Dios espera de nosotros es realmente cosechar generosidad en el corazón de los creyentes, a los cuales va a manifestar recursos financieros. Y no estamos hablando cualquier recurso, porque cuando la palabra habla de que Él proveerá esa semilla para sembrar, está hablando de una semilla que nosotros podemos sembrar como una generosidad, no nada más en esta congregación, obviamente, porque nuestra idea es dar para otros ministros que están en circunstancias complicadas. No quiero que pasen lo que su servidor ha pasado, y por eso es que tenemos este proyecto para iniciarlo. Ahora sí que no sabemos, puede ser en 2, 3 años, puede ser en 4 años, pero también puede ser en 1 año o 6 meses, ¿no? Ahora sí que estamos en ese entendimiento de que dependemos de la manifestación de nuestro Señor. Pero esto es lo que va a traer abundancia en sus vidas, porque el corazón generoso siempre atrae abundancia, ¿sabía? Ahora sí, el versículo 11, por favor. Efectivamente serán enriquecidos en todo sentido, para que siempre puedan ser generosos. O sea, siempre la riqueza es para ser generosos. Y cuando llevemos sus ofrendas a los que la necesitan, ellos darán gracias a Dios. Es decir, la idea de la manifestación financiera, es principalmente que nosotros podamos contribuir. Y hay un ministerio que es el ministerio de dar, que es el ministerio de ser dadivosos, que es el ministerio de ayudar a que Dios manifieste esa provisión para otros ministros que la requieren. ¿Usted cree que es fácil y sencillo para una persona que está batallando en el área financiera poder concentrarse en si quiere estudiar para poder dar una buena enseñanza basada realmente en el propósito eterno, en el pacto eterno? No es fácil, créalo que no es fácil. Entonces dice el versículo 11, serán enriquecidos en todo sentido. Eso es inminente, pero es con la finalidad de que puedan ser generosos y llevar ese dinero a aquel hijos de Dios, aquel pueblo de Dios que lo necesitan, para que ellos den gracias a Dios. Versículo 12,
Entonces dos cosas buenas resultarán del ministerio de dar. ¿Se da cuenta? La Nueva Traducción Viviente nos aclara que hay un ministerio de dar. Y es el ministerio tan complicado. ¿Sabe qué es muy complicado ese ministerio? Porque no todo el mundo está dispuesto a ser generoso y ser suelto en el área financiera. No todo el mundo, ¿sabía? No todo el mundo. Se necesita realmente una expresión de Cristo mucho más allá de lo que el alma natural pueda manifestar. Porque el alma natural, ¿cuántos saben que manifiesta generosidad? El alma natural manifiesta. Usted ve a una gente por la calle pidiendo comida y el alma natural lo impulsa a lo mejor a ser generoso. Gente sin Cristo es generosa. Entonces, ¿hay gente en Cristo que es generosa? ¿Ok? Hay gente que es generosa sin necesidad de tener a Cristo. Entonces nosotros vamos mucho más allá de esa generosidad, porque queremos que el reino se expanda, queremos que el evangelio se dé a conocer y queremos que Cristo sea conocido en toda esta humanidad. ¿Okay? Entonces resultará en el ministerio de dar dos cosas buenas. Uno, se satisfarán las necesidades de los creyentes de Jerusalén. En este caso, pongámosle de toda la tierra donde nosotros vayamos a tener inferencia, ¿no? En toda la tierra se satisfarán las necesidades de los creyentes en Jerusalén y de toda la tierra. Y la segunda cosa es que ellos van a expresar con alegría su agradecimiento a Dios. Por eso le digo, queremos pagarle salarios a ministros, obviamente que enseñan el evangelio, a ministros obviamente que realmente tienen la intención de expresar a Cristo y darlo a conocer, dar a conocer este nuevo pacto. Pero también podemos ser generosos en poner un comedor en colonias populares donde gente no conozca a Cristo y también ellos puedan recibir la palabra y la vida eterna, que es lo más maravilloso. ¿Ok? Principalmente que se extienda el evangelio del reino, que es el que predicamos a toda ciudad y población de toda la tierra. Y ese es el ministerio que yo decidí adoptar, tomarlo, el ministerio de dar. Creo que es maravilloso. No es fácil, obviamente, porque ahora que decidimos tomar este ministerio, aunque siempre lo habíamos tenido, pero ahora lo tenemos más fuertemente impregnado en nuestra visión, en nuestro corazón. Resulta que ahora empiezan a suceder cosas raras y extrañas, donde problemas financieros, donde perdimos dinero. Imagínense qué feo es, ¿no? Pierdes dinero y sabes, y ese dinero lo tenés destinado para el ministerio de dar y se pierde. Entonces, pero créanlo que si nosotros estamos metidos en esta visión, siempre va a haber obstáculos, porque esta visión es parte del propósito eterno. El ser o pertenecer al ministerio de dar es para que se extienda y la gente conozca el propósito eterno que es en Cristo Jesús. Entonces, y ya decides si de repente vienen circunstancias adversas. ¿Sabía que siempre va a haber obstáculos? Va a haber obstáculos, siempre va a haber obstáculos. Entonces parece ser que cuando más se empeña uno en cumplir y hacer la voluntad del Señor, que realmente es dar a conocer a Cristo, y más en este ministerio de dar, o sea, realmente pueden suceder cosas extrañas y raras. Y bueno, por eso hemos pasado. Pero eso no va a detener, ¿qué crees? Eso no va a detener que se manifiesten las finanzas, no lo va a detener. Podrá haber temporadas buenas, otras no tan buenas, otras excelentes, pero independientemente que haya temporadas no tan buenas, ¿qué cree? El Señor nos va a sacar adelante para que se cumpla ese propósito eterno y la asignación que nos ha dado, que es el ministerio de dar y apoyar a otros ministros para que el evangelio avance. ¿Ok? Entonces, ellos van a expresar alegría y se van a cubrir las necesidades de ellos. Es nuestro deseo, es el anhelo de nuestro corazón poder contribuir para que esos ministros se concentren en el evangelio, porque yo lo he vivido. No es la misma que un ministro esté concentrado y que sepa que está suplido sus necesidades para su familia de alimento, casa, vestido, bebida, etcétera. No es la misma que esté básicamente suplido eso y que él se enfoque más y su mentalidad esté enfocada al reino, al estudio de la palabra para dar un buen alimento espiritual a los hijos.
no es la misma que esté trastornada su mente y pensando cómo le voy a hacer para darle comer a mis hijos, cómo le voy a hacer para darle comer a mi familia. O sea, no es igual. Créalo que no hay una concentración en el Evangelio, no hay una dedicación plena al Evangelio, porque están desvariando en su mente y no hay una perfecta entendimiento mental en lo que Dios quiere expresar a los hijos, a la iglesia de Cristo. Y hay una desviación de la mente y no hay una buena palabra de Dios que se pueda dar. ¿Sabía eso? Eso, digo, a mí me ha pasado mucho, mucho me distraigo por situaciones que me pasan. Obviamente que me falta aún más la formación de Cristo. ¿A cuántos de ustedes no le falta la formación de Cristo? ¿A cuántos de ustedes no han pasado situaciones complicadas y su mente se desvaría y anda? ¿A cuántos no nos hemos preocupado? O sea, todavía nos preocupamos porque nos hace falta más que Cristo se ha expresado a través de nosotros. Nos hace falta más y más esa formación, esa transformación del alma, de la mentalidad que tenemos, nos hace falta muchísimo más. Aquel pastor que diga que es perfecto y que él es una persona de gran fe y que nunca desvaría, es un pastor que les está mintiendo. ¿Okay? Yo me sincero con ustedes. Hemos pasado circunstancias difíciles estos últimos 3 meses y créalo que eso me ha desviado bastante, pero a fin de cuentas seguimos confiando en Él y gracias a Dios ya estamos viendo la luz nuevamente. Vuelve a resurgir los proyectos, los planes, vuelve a resurgir todo con la finalidad de que el propósito y la asignación que nos ha dado vuelva otra vez a retomarse. Versículo 13, por favor. Yo no quiero que otros pastores estén pasando esa circunstancia, no quiero que la pasen, no me gustaría que la pasaran. Como resultado del ministerio de ustedes, ellos darán la gloria a Dios, pues la generosidad de ustedes tanto hacia ellos como a todos los creyentes, o sea, no nada más es a algunos pobres con necesidad, sino es a todos los creyentes, ¿ok? Demostrará que son obedientes a la buena noticia de Cristo. La buena noticia de Cristo es que quiere que el propósito eterno y el reino se extienda por toda la tierra. Esa es la buena noticia, que Cristo vino a la tierra para darse a conocer al Padre a través de Él por medio de la iglesia. Y esto que cree abundará en muchas acciones de gracias de otros hermanos en Cristo toda la tierra. Y si nosotros aceptamos el ministerio de dar, entonces vendrá por abundancia financiera. Uno, para ser generosos, y también por añadidura vamos a disfrutar de esa abundancia financiera. Entonces, si creemos en esto, tomamos esta visión, crea lo que viene abundancia en nuestras manos. Independientemente de las circunstancias adversas que se presenten, viene abundancia, ¿ok? A manifestarse, y no crea lo que no es en mucho tiempo. Como resultado, el 14, por favor, por último. Y ellos orarán por ustedes con un profundo cariño, debido a la desbordante gracia que Dios les ha dado a ustedes. Crea lo que nos sentimos, yo por lo menos me siento privilegiado, porque no toda congregación cristiana tiene la oportunidad, no toda congregación cristiana tiene la oportunidad de poder participar en este ministerio y tener proyectos financieros para que ese ministerio se cumpla y esa asignación se cumpla aquí en la tierra. ¿Ok? Es parte del propósito eterno que se extienda el Evangelio de Jesucristo y Él se da a conocer a esta humanidad. Ok, muy bien, vamos a continuar con la primera carta de los Corintios 3:11. No sé si les quedó claro el ministerio, pero no sé si cada mes, cada 3 semanas, no sé, cada 15 días vamos a estar hablando de ese ministerio de dar, para que usted entre en esa visión. Usted entra en esa visión, entonces Dios le va a proveer para que la visión se cumpla, así de sencillo. Dios va a proveer. ¿Ok? Dios va a proveer riqueza financiera para sus hijos, pero créalo que todo va relacionado al propósito eterno. Todo va relacionado a que Él se dé a conocer y las añadiduras las disfrutamos nosotros. Muy bien, saludamos a Raquel Olivares, que está ahí conectada, y todos los que se van a ir conectando, pues si tienen la oportunidad de compartir, pues hágalo porque vamos a ayudar y edificar a alguien. Entonces tenemos yo me siento comprometido con el Señor en ese sentido, por eso tomé el ministerio de dar, porque es mejor dar que recibir, porque hay más satisfacción cuando tú le ayudas a alguien a suplir sus necesidades. Hay mucha gran satisfacción.
Hay personas sufriendo en el mundo porque no tienen alimento, porque no tienen casa, porque duermen en la calle. Y más, imagínense, hijos de Dios. Hay hijos de Dios en muchas circunstancias adversas. Muy bien. Dice el apóstol Pablo entonces, pues nadie puede poner otro fundamento distinto que el que ya tenemos, el cual es, o ¿quién es? Jesucristo. No hay otro fundamento, ¿ok? Sobre el cual tiene que edificarse la iglesia. Versículo 12. El que edifique sobre este fundamento podrá usar una variedad de materiales: oro, plata, joyas, madera, heno, paja. El que edifique sobre este fundamento, ¿qué más? Por favor. Pero el día del juicio el fuego revelará la clase de obra que cada constructor ha hecho. El fuego mostrará si la obra de alguien tiene algún valor. O sea, Dios nos cataloga como constructores. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Usted es un constructor. Ahora, ¿en qué estamos ahorita siendo instruidos? Estamos siendo educados ahorita, recuerde. Estamos siendo educados en el sentido principalmente de poder entender el diseño y los planos sobre lo cual Dios desea y anhela que se debe de edificar. Estamos aprendiendo el diseño arquitectónico que Dios estipuló. Por eso habla aquí de, versículo 12, por favor. El que edifique, vamos a leer creo que el versículo 10, por favor. Ahí el apóstol Pablo nos revela algo maravilloso. Por la gracia de Dios, por la gracia que Dios me dio, yo eché los cimientos como un experto en construcción, mira, o un experto arquitecto, creo que dice la Reina Valera, no sé si dice como un experto arquitecto o arquitecto experto, ¿cómo dice? Como perito arquitecto, ¿se ha dado cuenta? Puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno debe mirar cómo sobre edifica. Otra vez regresemos a la Nueva Traducción Viviente, por favor. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, por la gracia que Dios me dio, yo eché los cimientos como un experto en construcción. Ahora otros edifican encima, pero cualquiera que edifique sobre este fundamento tiene que tener mucho, pero mucho cuidado. Entonces, uno que enseña la palabra, puede ser usted también, ¿no? Usted también forma parte del ministerio de la reconciliación. Cuando le habla a otro de Cristo, usted también está edificando, ¿ok? Pero edifique sobre el fundamento correcto, que es Cristo. O sea, el fundamento correcto no era el ser humano o las obras del ser humano, sino literal era Cristo, sobre el cual iba a hacer el material efectivo por lo cual se iba a construir la casa de Dios o el edificio de Dios. Ahora, ¿quién es la casa de Dios en el Nuevo Testamento? ¿Quién es? Somos la iglesia, todos los que estamos en Cristo, ¿ok? Somos la casa de Dios, somos el templo del Espíritu Santo. Dios habita en la iglesia, Dios habita con la iglesia, habita en la iglesia y se manifiesta a través de la iglesia, el cuerpo de Cristo. Muy bien. Entonces debe ser un experto en construcción. ¿Estamos de acuerdo o no? O sea, Dios no va a elegir a un albañil para que construya su casa. ¿Entendemos? Dios no va a elegir a un inexperto en construcción para construir su edificio, que somos nosotros. Ahora la pregunta sería, ¿usted pondría a edificar la casa donde usted va a vivir toda la vida? ¿Usted la pondría a edificar sobre un albañil sin tener esa experiencia, en construcción, alguien que conozca las medidas exactas, los trazos exactos, la correcta mezcla de los materiales? ¿Usted lo haría? ¿O aquel que conozca el mejor material que va a meterle a su casa, usted lo haría? La pregunta sería. Y sobre todo Jalisco, que es una tierra de continuos terremotos, ¿sí sabía? Nosotros estamos en una tierra, pues creo que por aquí pasa la falla de San Andrés, ¿no? Pasa por aquí, ¿no? ¿Por dónde? Por Tezistán pasa la falla de Andrés. Entonces está usted cerquita prácticamente, por eso las casas allá la están rematando, ¿no? La gente se estaba saliendo por allá del lado de Tezistán. ¿Y cómo se llama más allá? ¿Mande? Nextipac, por ahí.
Esa es una muy buena pregunta. Si va a construir una casa en Ixtipac, o Tezistán, ¿usted le confiaría a un albañil que tiene un año de chalán trabajando con un arquitecto? Como que tiene un año y porque vio a otro albañil experto, porque cuando saben que se llama albañiles expertos, pero estuvo trabajando con él, que subía los botes del cemento, que más o menos se dio cuenta cómo ponían la varilla, ¿le confiaría su casa? Sobre todo su casa de 3 pisos, ¿se la confiaría? La verdad, yo no se la confiaría, no sé usted, ¿no? Pero yo no se lo confío. Oiga, me voy a gastar en comprar material, el terreno, para dársela a una persona que definitivamente no tiene experiencia y que me va a hacer un relajo y al rato se me va a caer la casa. No, yo no lo haría. Ahora la pregunta sería, ¿Dios depositará la confianza en personas que están edificando sobre otro fundamento que no es Jesucristo? Pregúntese nada más, piénselo, reflexione. Porque ahorita hay muchos pastores, ministros o maestros que enseñan la palabra pero no edifican sobre Cristo. La pregunta es, ¿Dios está a través de ellos edificando la iglesia? ¿Dios está confiándoles a ellos su propia casa donde Él va a habitar? ¿Usted cree que para empezar es Cristo el que... Mire, vamos a Mateo 16, por favor. Mateo 16, por favor. Mateo 16. Es realmente Cristo el edificador, pero lo hace a través de su cuerpo aquí en la tierra de los ministerios. Versículo 15, por favor. Bueno, vamos a leer del 13. Dice, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dice los hombres que es el Hijo del Hombre? Refiriéndose a él, obviamente. Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que yo soy? ¿Y ustedes quién dicen que soy? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Esa es la nueva traducción viviente, ¿ok? Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Entonces, ¿quién reveló quién era Jesús de Nazaret? ¿Quién lo reveló? El Padre, ¿estamos de acuerdo? El Padre reveló a su Hijo, que era el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y se lo reveló ¿a quién? Al apóstol Pedro, ¿no? Se lo reveló al apóstol, bueno, Simón Pedro, ¿no? Era Simón Pedro. Hijo de Jonás, no te le reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Entonces, ¿quién reveló que Él era el Hijo del Dios viviente y el Cristo eterno? ¿Quién lo reveló? El Padre. ¿Estamos de acuerdo? Que el Padre reveló al Hijo. Entonces, luego dice el 18, y yo también te digo que tú eres Pedro. Petros es la palabra griega que significa una piedra pequeña, y sobre esta roca, es decir, sobre Cristo, sobre esta verdad que Él es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, porque esa es la roca, ¿sabía? La roca es una verdad, es la palabra de Cristo, es Cristo mismo. La roca es la revelación que le dio al apóstol Pedro sobre esta roca. Es decir, ¿cuál es la roca en ese contexto? Bueno, lo que dijo Pedro, ¿no? Y que le reveló el Padre. ¿Qué le dijo? Tú eres el Cristo, el ungido, el Hijo del Dios viviente. Esa es la roca. Esa es la revelación de la palabra que le dio el apóstol Pedro. Entonces, ahora, ¿y sobre esta roca qué dice? ¿Edificaré qué? Entonces, ¿quién edifica el cuerpo de Cristo? ¿Quién edifica el templo del Dios viviente? Es Cristo mismo el que lo edifica, ¿estamos de acuerdo? Él se autoproclamó como el edificador, ¿estamos de acuerdo, sí o no? Yo edificaré. ¿Qué entiende usted sobre esta roca? Edificaré.
Pues que es el autor, el consumador de la fe. Él es el autor de la revelación de la palabra, del propósito eterno que iba a ser de el material correcto. Él lo iba a poner, Cristo iba a poner el material correcto, sobre el cual iba a edificar para que la iglesia creciera en esa roca, en esa revelación, que Él es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces, otra revelación fuera de esta roca, que es Cristo, el Hijo del Dios viviente, no hay otra revelación. No hay otra revelación. Entonces, es Cristo el que edifica la iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán, y el poder de la muerte no la conquistará. ¿A quién? A la iglesia de Cristo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces el edificador es Cristo, pero ¿qué cree? Él constituye ministerios, por lo menos 5 ministerios se ven, más el ministerio de reconciliación que lo tienen todos los creyentes, todos los tenemos. Y los 5 ministerios de Efesios capítulo 4 versículo 11 dice: Él constituyó a algunos apóstoles, a otros evangelistas, a otros profetas y a otros pastores y maestros. 5 ministerios. ¿Con la finalidad de qué? Ahí te lo dice, de edificar. Por favor, si le podemos ir a Efesios 4, 11, por favor. Nueva traducción viviente. Ahora bien, Cristo dio los siguientes dones a la iglesia: apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. El 12, por favor. Ellos tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios para que lleve a cabo la obra de Dios y edifique la iglesia, es decir, el cuerpo de Cristo. Entonces el primer edificador, o el primero que entendió los diseños, porque Cristo le dio el diseño de edificación de la iglesia. Cristo Jesús, cuando resucita y se lleva al Pablo, ¿no? Al Pablo, yo estoy tuteando. Y se lleva al Pablito, y se lleva al apóstol Pablo, que es un hombre respetable realmente. Es uno de los ministros del nuevo pacto que yo respeto más, el apóstol Pablo. Entonces al apóstol Pablo se le lleva al tercer cielo. En el tercer cielo le enseñó el diseño de edificación de la iglesia, y este diseño iba a estar basado solamente en ¿quién cree? En Cristo Jesús, que es la cabeza de todo, en el cual crecemos todos los días. Y edifique la iglesia, es decir, el cuerpo de Cristo. Entonces Él dio responsabilidades para preparar el pueblo de Dios, para que su iglesia crezca, para que el edificio crezca, se fortalezca y exprese la naturaleza divina. ¿Ok? Ahora póngase a pensar. Usted contrataría, hablando del diseño interior de la casa, una vez que construyó su casa, ¿le gustaría que la vecina enseguida, que tiene los colchones de la cama todos volteados y los sillones todos sucios y todos volteados, patas para arriba, como decimos allá en Sinaloa, usted le confiaría a la vecina, que es su comadre, le confiaría que le haga el diseño o sea, su casa quedó preciosa, bonita por fuera, pero ahora los interiores se lo dejaría a la vecina, que siempre anda toda fodonga? Se lo dejaría para que ella le diga: yo te voy, a ver, vecina, Anastasia, ¿me puedes diseñar mi casa para que quede lo mejor posible, los mejores muebles, la mejor ubicación de los muebles, que le vamos a agregar ahí un espejo, un esquinero, las luces? ¿Usted le confiaría, la verdad? O contrataría, obviamente estamos hablando que tiene capacidad financiera, ¿no? O contrataría un buen diseñador para que le ponga preciosa la casa por dentro. ¿Qué haría? ¿Contrataría a un experto o a la vecina fodonga que ni siquiera se baña y quiere que le... Acuérdate que estamos hablando de vecinos imaginarios, no voltee para un lado, ¿no? Capaz que la Anastasia es una imaginaria, una hermana imaginaria. Entonces, ahora le preguntaría yo: Cristo, que es el que edifica la casa y pone peritos arquitectos expertos en diseñar su casa,
es porque Dios va a vivir en un lugar donde Él se sienta cómodo, donde se sienta feliz, donde no esté bloqueado o bloqueada su felicidad. Mire, vamos a Efesios capítulo. ¿Sabe que hay gente que bloquea la felicidad de Dios? Usted se preguntará, pero Dios es muy feliz y alegre. Bueno, vamos a Efesios 4. Sinceramente, ¿usted cree que Dios va a aceptar que a alguien le decore por dentro la casa? Cualquier persona que no conozca de diseño, que no conozca de diseño de interiores, porque así se llama, creo, un diseño interior, no sé, se llama, no sé si hay una carrera de eso por ahí profesional, pero hay gente que eso se dedica, ¿me entiende? Así como usted ve a lo mejor por YouTube casas hermosas en otros países o aquí en México también, con un diseños tan hermosos por dentro que no quisiera salir dentro de la casa. Entonces, mire, en Efesios capítulo 4, por favor. Versículo 25, por lo cual desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Y tal ministerio de dar, fíjese. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y luego aquí viene el versículo 30. Regresemos otra vez al 29, por favor. No empleen un lenguaje grosero ni ofensivo, que todo lo que digan sea bueno y útil, a fin de que sus palabras resulten de estímulo para quienes la oigan. Yo le preguntaría, bueno, dice palabras groseras y ofensivas, ¿no? ¿Usted cree que una palabra donde lo traten a usted de pecador, inservible y que no tiene solución y que es una persona perdida ya por el hecho de realizar ciertas acciones, ¿usted cree que eso es bueno, agradable? ¿Es una palabra agradable? ¿O es una palabra ofensiva de acuerdo al nuevo pacto? Que lo tratan de pecador. Filigonio, eres un pecador, no sirves para nada. A ver, allá más te la llevas en la calle haciendo cosas, te la llevas viendo el Netflix, no sirves para nada, Filigonio. ¿Usted cree que eso es útil para el oyente? ¿Usted cree que es de edificación en Cristo? ¿Usted cree que le levante el ánimo, lo motive, lo impulse o le da para abajo? Vamos a pensar. De acuerdo al nuevo pacto, es una palabra ofensiva esa. Tratarlo de pecador a los creyentes, que Cristo le costó un gran precio para justificarlos, para declararlos santos por su sangre preciosa. Es algo ofensivo para el reino que alguien le esté diciendo que usted es un pecador. Pecador salvo por gracia igual es ofensivo. Ahora bien, ese tipo de palabras que no valen nada, dijo el apóstol Pablo en el versículo 29, esas palabras que dice la Reina Valera, corrompidas, aquellas que no son de una correcta edificación para la iglesia, es una palabra corrompida. Una palabra corrompida es aquello que no edifica en Cristo, sino edifica en el humanismo, en las obras del ser humano para alcanzar la bendición. Aquello que está en contra del nuevo pacto, alguien que edifica basado en la ley, cumple mandamientos para que te vaya bien. Eso es lo más errado que puede haber. O pórtate bien para que Dios te bendiga. ¿Que no somos bendecidos con toda bendición espiritual según Efesios 1:3? ¿Cómo que me porto bien para ser bendecido? Y no estoy diciendo que se porten mal, ¿no? Claro, obviamente, pero no es la correcta edificación esa. Todas estas palabras que dice el 30, no entristezcan al Espíritu Santo. Entonces, el que mora en nosotros se entristece, ¿sí o no? O se alegra. Cuando alguien edifica sobre un diseño diferente que no es Cristo, ¿se entristece o se alegra el Espíritu Santo? Se entristece, ¿verdad? Entonces, ¿cómo podemos decir que un Dios va a vivir a gusto en una casa donde lo están entristeciendo continuamente? Imagínese cuando alguien vive
no sé si sea el caso, cuando, por ejemplo, vamos a poner un caso contrario, ¿no? Por ejemplo, cuando el marido vive oprimido por la mujer. Imagínense. Cuando el marido vive continuamente, llega a su casa y lo único que recibe llega a trabajar trabajando como burro todo el día. Y luego llega a la casa y encuentra con una carota a la mujer. Y luego llega y en lugar de calentarle la comida, hace tú la comida. Imagínense. Un marido oprimido. La verdad, y en lugar de llegar contento a su casa porque va a ver a su esposa alegre, pintadita, arreglada, no fodonga ni con tubos en el pelo. Imagínense, y luego llega a su casa y luego lo regañan. ¿Usted cree que sea feliz esa persona cuando llega a su casa? ¿Verdad que no? Maridos oprimidos AC, nueva asociación civil que vamos a hacer. Entonces, el Espíritu Santo, ¿usted cree que se sienta cómodo en una casa que le están preparando basada en una ley mosaica, en un antiguo pacto, en las obras del hombre, donde el hombre tiene que esforzarse? En lugar de reconocer la obra terminada de Cristo y reconocer que todo se consumó y que Él ya pagó el precio, ahora resulta que hay cristianos pagando el precio. Hay cristianos pagando. ¿Sabe que hay cristianos ahorita pagando el precio? Hay congregaciones ahorita con ayuno de 40 días para que la presencia de Dios baje con ellos. Imagínense cómo denigran. Eso es algo que denigra la obra de Cristo, ¿sabía? El consumado lo denigra. ¿Sí sabía o no sabía? ¿O soy yo pensando lo que eras? ¿Sí sabe congregaciones que están ayunando 40 días para que baje la presencia? Denigrando completamente la obra de Cristo, el sacrificio perfecto de Él, bajando a los infiernos a sufrir, y todavía la gente diciendo: yo tengo que ayunar y dejar de tragar tortas para que Dios venga conmigo. Imagínense. Y no le estoy hablando a gente del mundo, le estoy hablando a cristianos, hijos de Dios, dejando de comer y sacrificando y pagando el precio, ayunando para que venga una manifestación de Dios, para que haya milagros de sanidad. Póngase a pensar. Denigran totalmente. Ahora el Espíritu Santo se siente cómodo con esa parte donde Él habita. ¿Por qué Él habita? ¿Cuántos saben que Él habita ahí en ellos? A pesar de toda la ignorancia espiritual que tengan de las Escrituras, del nuevo pacto de Cristo, ellos son hijos de Dios y son morada y templo del Espíritu Santo. ¿Sabía o no sabía? Son morada. Ahora, ¿cómo se siente el Espíritu Santo en esos cuerpos, en esos espíritus humanos donde el alma no está siendo transformada y conformada a Cristo? Donde el alma está expresando lo que ellos creen humanamente hablando, que Dios es así o Dios actúa así. No es la misma Dios actuando en el nuevo pacto a Dios actuando en el antiguo pacto. No es la misma, ¿sabía? Dios actúa externamente en el antiguo pacto, Dios actúa internamente en los creyentes ahora. Por eso hay una gran diferencia entre edificación en el antiguo pacto, edificación en el nuevo pacto. Entonces, ¿cómo cree que esté Dios ahorita entonces en algunos de ellos? Diciendo: tengo que ayunar para que descienda la unción. Y entre más ayune, más unción. ¿Sí sabe que hay gente que cree eso, no? ¿O no? Entre más ayune, entre más deje de comer tortas, más unción. Y luego dice Dios: ¿y mi hijo? ¿Para qué lo sacrifiqué? ¿Para qué traje al ungido del cielo? ¿Para qué entonces resucitó el ungido? ¿Para qué entonces el ungido vino a depositarse en nosotros, a ser impartido en los creyentes? ¿Para qué? Entonces todo lo que hizo Dios queda en vano, porque ahora resulta que Dios va a bajar su unción porque uno deja de comer. Es penoso a veces, ¿no? Pero bueno, tenemos que dar casos. Son solamente ejemplos, créalo. Ahora, ¿a dónde le gustaría, en qué casa le gustaría estar al Espíritu Santo? Donde se comprenda perfectamente lo que Cristo consumó, lo que Cristo es y cuál es el propósito por lo cual Dios envió a su Hijo a la tierra. Sin mezclar lo que tengo que hacer yo para merecer, que entre más haga, que entre mejor me porte, Dios me va a bendecir, etcétera.
sin incluir las obras del ser humano. Todo se trató de Cristo, no de nosotros. Ahora nosotros estamos sumergidos en el cuerpo de Cristo, ¿y qué cree? Por eso dice que somos coherederos del heredero. Somos coherederos con Cristo. Lo que le toca al Hijo nos toca a nosotros los hijos. Pero siempre se trató de Cristo, la correcta edificación. Entonces, estamos de acuerdo que el Espíritu Santo, el Señor Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, Él anhela y deseaba una casa perfecta, una casa espiritual hecha perfecta, una casa con interiores perfectos, porque donde Él iba a habitar, ¿qué cree? Donde Él iba a habitar tenía que vivir cómodamente, donde no se le incomodara a Él, donde no se le perturbara. Porque aquí, ¿cuántos no entristezcan al Espíritu Santo? ¿Cuántos ven ahí a Dios perturbado? ¿Usted cree que Él no es perturbado viendo a las personas que lo están negando aquí en la tierra? ¿Usted cree que Él no le duele en su corazón? ¿Usted cree que Él no le duele en su corazón cuando alguien rechaza a Cristo? ¿Usted cree que Él no le duele en su corazón cuando están edificando más en lo que el hombre debe hacer en lugar de entender lo que Cristo ya hizo por nosotros? O sea, eso para Dios es entristecerse. ¿Entendemos? No contristece al Espíritu Santo de Dios, con el cual fueron sellados para el día de la redención. Y lo dice el 31: quítese de vosotros toda amargura, enojo, gritería, maledicencia, toda malicia, antes sean benignos unos con otros, misericordiosos. Todo esto entristece al Espíritu Santo, obviamente. Todo esto entristece al Espíritu Santo, pero créalo que lo más que entristece al Espíritu Santo es la palabra corrompida que sale de la boca de personas que no entienden el nuevo pacto, que no deberían de estar enseñando, ¿sabía? Inclusive, si me pregunta, entonces pastor, yo comencé en mayo de 2009 a ser pastor, y que era lo que me daba vergüenza, no vergüenza, digo, me daba vergüenza que me dijeran pastor, porque no me consideraba digno de ser pastor. No quería ser pastor, no me consideraba digno, me sentía mala cuando me decían pastor. Ay, híjole, decía yo, no me lo merezco. O sea, yo eso creía, no me lo merezco. Bueno, y todavía digo no me lo merezco, porque es Cristo a través de mí, ¿no? Yo no me lo merezco por mis buenas obras, es Él en mí produciendo, es su gracia maravillosa que me impulsa a tener este ministerio, porque es Él a través de nosotros. No he sido yo, dice Pablo, si he trabajado más que todos ustedes, no he sido yo, sino la gracia en mí. ¿Entendemos? Y es por su gracia. Realmente nosotros como ministros, pastores, evangelistas, apóstoles, profetas, no tenemos ningún mérito. Todo el mérito es de Cristo. Y esto le duele a muchos, obviamente que les duele. ¿Sabe por qué les duele? Porque ellos, pues, creerse super ungidos, creer que son especiales, que creen que son los mejores, y es lamentable. Es lamentable. Ahora bien, entonces Dios le gustaría a Él que se construyera una casa de acuerdo a como Él quiere, confortable, donde Él habite, donde no tenga preocupaciones, donde no ande enojándose o no ande triste. ¿Le gustaría tener una casa donde Él no esté triste? ¿Qué pensaría usted? Si sabe que hay personas, bueno, no creyentes a lo mejor, pero hay personas que llegan a cierto lugar y se sienten tristes. O hay personas que llevan ciertas épocas y se sienten tristes. ¿No le ha tocado que llega Navidad y muchos se sienten tristes? ¿No le ha tocado esa parte? ¿Sí o no le ha tocado? Verlo, experimentarlo también incluso, ¿sabía? Entonces, Dios anhela y desea tener una casa espiritual donde Él no se entristezca. Pero Dios no se sale de ellos, solamente se entristece. Y dice, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. ¿Por qué el corazón del pueblo está lejos de Dios? ¿Por qué cree? Porque de labios le honran, pero es más importante para ellos sus obras, su unción, su ministerio, que Cristo mismo.
¿Ok? Muy bien. Entonces, hablando de la casa de Dios, entendamos, Dios anhela y desea tener una casa espiritual que crezca solamente en la cabeza, que es Cristo, para Él sentirse cómodo, para que Él no se entristezca, para que entienda que toda la gloria es para Cristo y no es para el ser humano. Él se siente cómodo ahí. Y sobre esa base vamos a seguir edificando, ¿ok? Muy bien. La edificación en el antiguo pacto, nos quedamos ahí. Ya vimos cómo se diseñó la casa en el desierto. Recuerda el tabernáculo, reunión, sí recuerda, ¿verdad? Que eran trazos exactos. Eran medidas exactas. De 2 por 3 codos vas a construir esto, le dijo el Señor. O sea, medidas exactas. Dios no le va a decir, mira, si le puedes poner 2 pulgadas a esa pared de diferencia, que esté desviada, o sea, que no esté recta, que esté desviada 2 pulgadas, y no importa si son 2 pulgadas, bueno, o 3 pulgadas, te doy chance. Dios no es así, tiene que ser un trazo perfecto. Por eso la edificación y el diseño de la casa de Dios sobre el cual se tiene que edificar, no hay variación, no hay diferencia, no hay 2, 3 pulgadas de diferencia. O sea, no puede mezclar gracia con ley, no puede mezclar gracia con obras, no puede mezclar a Cristo con el humanismo, no puede mezclar a Cristo con el legalismo. No se puede, no se puede. Por eso mucha gente, por ejemplo, que dice, es que yo tengo a Yahshua como mi Señor, pero tengo que guardar el día séptimo, el Shabbat, para agradar a Dios e irme al cielo. ¿Usted cree que es un correcto diseño y trazo? ¿Usted cree que es un correcto arquitecto el que dice eso? ¿O perito, arquitecto, experto? Entonces, ¿qué estamos haciendo ahorita cuando venimos a escuchar la palabra? Estamos preparándolo usted como un perito arquitecto, es todo. Nos estamos preparando como que todos, incluyéndome, como un perito arquitecto para edificar correctamente la casa del Señor. Es todo lo que deseamos, porque Él desea estar en un lugar donde no se entristezca. Él quiere estar feliz, ¿no? Entonces ya vimos que se entristece Dios o no. ¿Sí o no? Pues váyase a Génesis 6, dice que le pesó en su corazón cuando iba a ser destruida la humanidad. Le pesó, le dolió en su corazón. O sea, podemos decir, ¿Dios siente dolor? Sí. Le dolió en su corazón que en Génesis capítulo 6, bueno, vamos a Génesis 6 para que vea que Dios también siente dolor. Génesis capítulo 6, ¿ya? Bueno, usted sabe la historia, no había gigantes en la tierra, por ahí salieron unos extraterrestres, según una película de Noé, ¿no? Algo así. ¿Sí vio la película de Noé o no la vio? ¿No la han visto? Donde salen unos monstruos así gigantescos, de piedra, no sé qué más, algo así. Versículo 5, Génesis capítulo 6, versículo 5. Y vio el Señor Yahvé que la maldad de los hombres era mucha. El Señor vio la magnitud de la maldad humana en la tierra y que todo lo que la gente pensaba e imaginaba era siempre totalmente malo. ¿Ya? Y lo dice el versículo 6, por favor, búsquela en una traducción, me gustaría que lo buscara. El versículo 6, para que no piense que Dios se arrepienta de hacer algo. Dios nunca se va a arrepentir de haber creado a la humanidad, para que usted me entienda. Dios nunca se va a arrepentir. Entonces la palabra se arrepintió viene en la Reina Valera, pero si ve la Nueva Traducción Viviente, ¿qué dice? Entonces el Señor lamentó. ¿Qué significa lamentar haber creado? ¿Lamentó haberlos hecho? ¿O lamentó que la humanidad de ese tiempo que Él creó se iba a destruir? ¿Ok? Vamos a ver otra traducción, por favor. Si tienen otra traducción sería maravilloso. Alguien que tenga otra traducción de ese texto bíblico. Inclusive si nos vamos por ahí, ¿alguien tiene otra traducción diferente? Si no, para irnos a ver Entonces, ¿qué dice la Nueva Traducción? Se lamentó. La Biblia Corona de Jerusalén dice que le pesó a Adonai de haber hecho al hombre.
Vile Jerusalén le pesó al Señor haber hecho al hombre. Y luego dice la Biblia en lenguaje sencillo, se puso muy triste. Se puso muy triste Dios. Le dolió, le pesó en su corazón, porque esa humanidad que él había creado ahora iba a ser destruida, y no precisamente por él. ¿Entendemos? No precisamente por él. Yo no entiendo por qué le echan la culpa al Señor del acontecimiento del diluvio. ¿Sabe que lo único que él hizo es ver que su humanidad iba a ser destruida? Váyase a Isaías 54. Dice que él volteó su rostro, no pudo hacer nada para rescatarlos. Solamente a los únicos que podía rescatar, ¿a quién cree que era? Pues a los que creían en él. ¿Cuántos saben que nada más una familia de 6 fue rescatada? Era Noé, sus 3 hijos y sus esposas. No eran 6, eran 9, ¿no? 8, perdón. ¿Te acuerdas que eran 8? 4 más 4 eran 8. Entonces, ¿cuántos fueron rescatados de eso? De ese acontecimiento catastrófico. 8 personas. ¿Quiénes eran esas 8 personas? Los que creían en él, los que creían en el diseño. ¿Cuántos saben que le dio medidas exactas para que en ese diseño del arca, medidas exactas, para que el diseño del arca fuera perfecta para rescatar a la humanidad? ¿Usted cree que el arca era nada más un acontecimiento histórico o se refería a Cristo? Sinceramente, ¿usted cree que nada más es una historia que usted tiene que recibir y que tiene que informar, aprender? ¿O esa arca con diseños perfectos se refería a Cristo? Entonces le dolió en su corazón. ¿Qué anhelaba el Señor? ¿Rescatar a la humanidad o rescatar los animalitos? 2 de cada uno. ¿Qué cree usted? ¿Qué era lo que anhelaba? ¿Rescatar a 2 elefantes? ¿A 2 perritos? Pues si no hubiera rescatado perritos no tuviéramos a la Chelsea. Qué bueno, ¿no? Pero Génesis 6:13, por favor. Ok, saludamos a todos los que nos están viendo por internet, bendecidos en Cristo. Un abrazo para ustedes. Entonces, por fin, ¿Dios quiere rescatar a 2 animalitos o quiere rescatar a la humanidad? A la humanidad, ¿estamos de acuerdo? A la humanidad que creyese en él, ¿sí o no? Ahora, ¿por qué no pudo rescatar el resto de la humanidad? Porque no creyó. Más de 100 años estuvo Noé predicándoles, pregonero de justicia. Dijo el apóstol Pedro, más de 100 años duró construyendo el arca. ¿Usted cree que esa arca era nada más un arca por hacer un arca o era con un diseño perfecto del arca para rescatar a la humanidad? Vamos a empezar. Muy bien, pues saludamos a Claudia, Raquel, Francisco y todos los demás que se van a ir conectando o están conectados. Muy bien, entonces Génesis 6:13, por favor. Entonces dijo Dios a Noé: he decidido destruir a todas las criaturas. La verdad es que esa traducción no ayuda mucho. Le echa la culpa que Dios fue y he decidido. Pero si usted encuentra la traducción, ¿cómo se llama? La Nácar Colunga, por favor, si alguien la tiene. Génesis 6:13. ¿No tiene alguien la Nácar Colunga? ¿Mande? ¿Alguien tiene la Nácar Colunga? Muy bien, le voy a leer una Biblia, no sé cómo se llama, pero dice NBE 1975, no entiendo las siglas esas, pero si la busca NBE 1975, Michelle, NB de bueno y E 1975 para ver qué Biblia es, por favor. Para que usted vea que no es Dios que decidió el fin de todo ser.
O el Reina Valera 1862 también dice lo mismo, ¿eh? ¿Qué dice la Nácar Colunga, por favor? ¿Qué dijo Dios ahí en esa traducción? Veo venir el fin de todos. No dice que he decidido el fin de todos. Ok. Otra Biblia, Reina Valera 1862. La misma Reina Valera 1862, mucho después de las de Reina Valera, obviamente de los de Prisciano de Casiodoro Reina y Cipriano de Valera. En 1862 se hizo una nueva rectificación a ese texto bíblico y dice: y dijo Dios a Noé, el fin de toda carne ha venido delante de mí. O sea, he visto el fin de toda carne, conozco el fin de toda carne, conozco el fin de la humanidad y ha venido conocimiento mío. Otra traducción, por favor, que tengan. La Biblia de la Biblia del Expositor: el fin de toda carne ha venido delante de mí. No dice que Dios decidió. Algunas Biblias dicen Dios he decidido, he decidido. Biblia de nuestro pueblo: Dios dijo, veo que todo lo que vive tiene que terminar, porque por su culpa está llena la tierra de crímenes. Así lo dice la Biblia de nuestro pueblo. Por favor, si tiene oportunidad, véalo. No sé si tengo otra Biblia usted por ahí. Reina Valera 2000 nuevamente rectifica lo mismo: el fin de toda carne ha venido delante de mí. O sea, ha venido conocimiento delante de mí. Si se fija, están divididas las traducciones, ¿verdad? Unos dicen he decidido el fin, yo, y otros dicen veo venir el fin de la humanidad. No es lo mismo una cosa que la otra, ¿sabía? No sabía, no es la misma, ¿verdad? ¿Vea que no es la misma? La pregunta es: ¿esta gente o esta generación del diluvio merecía subirse al arca? Claro, si creían en Dios. La humanidad de la actualidad sin Cristo merece venir a Cristo para ser rescatado de las tinieblas y ahora entrar a un reino, al reino de Cristo. Merece una vida eterna en la tierra y más allá de esta tierra merece estar en Cristo, con Cristo. Dígame usted, la humanidad caída, pues, aquel que usted le dice el mundano de mi vecino ahí anda haciendo cosas malas, a ese, ¿usted cree que lo merece? ¿Sí o no merece esta humanidad a Cristo? Ni uno contesta como diciendo, ay, que mi vecino mundano que se vaya al infierno. No, ¿verdad? ¿Verdad que no? No le hacemos mal nosotros. Por eso predicamos a Cristo. Ahora, la generación de aquel tiempo del diluvio merecía entrar al arca, claro, pero ellos decidieron no creer. Más de 100 años Noé, el pregonero de justicia, estuvo predicándoles acerca de que venía un diluvio y que ellos podían ser libres y ser rescatados de ahí si creían en el Dios que creía él. ¿Sí o no? ¿Estamos entendiendo? Ahora vamos a ver el diseño, para que vea que Dios tiene trazos exactos. El diseño del arca dice en el versículo 14: hazte un arca de madera de gofer. Si nos puede mejor aquí en nueva traducción viviente: construye un barco de madera de ciprés y recúbrelo con brea por dentro y por fuera para que no le entre agua. ¿Cuántos saben que toda la sabiduría humana que hay aquí, que los aviones, que la imprenta no fue Gutenberg, fue el Señor? ¿Entendemos? Y la gente dice, no, pues que Gutenberg fue el de la imprenta, ¿no? En 1400 y feria. ¿Y quién más? ¿Michelle? ¿O Héctor? Un científico que haya inventado ¿cómo se llama? Aquel pelos parados así de la Segunda Guerra Mundial, ¿cómo se llama? Einstein. Él inventó, pero no algo bueno, la bomba atómica, donde murieron los de ojos rasgados los japoneses. Hubo una destrucción tan enorme en Hiroshima
¿Y quién cree que lo inventó? Creo que Einstein era alemán, ¿no? Pero después o sea, se vino a Estados Unidos porque pues allá no coincidía con la doctrina hitleriana, y ahí aprovecharon pues la combinación de los átomos con no sé qué más, hicieron la primera bomba atómica que destruyó, creo que no sé si 2 ciudades completitas, toda la gente se murió, y todavía años después había niños saliendo enfermos a causa de toda esa radiación que quedó ahí. Entonces, ahora, ¿Dios le dio la sabiduría a Einstein? No, Dios no le dio la sabiduría. O le dio la sabiduría a Einstein, pero esa sabiduría, eso que inventó no era para destruir, era para construir. ¿Entendemos? Hazte un arca de madera. ¿Qué más? El versículo 15. Génesis 6:15. Haz el barco de 138 metros de longitud. Dios mío, tanta exactitud. ¿Por qué 138? ¿Por qué no 139? ¿Por qué no 135? ¿Por qué no 130? ¿Por qué cree? Porque él sabía que de 138 iban a caber más personas. El barco tenía la capacidad para no hundirse con las olas. Él sabía que eran 138 metros. Acá te dice la Reina Valera en el versículo 15: y de esta manera la harás de 300 codos la longitud del arca, y de 50 codos su anchura, y de 30 codos de altura. El Señor es tan exacto en sus medidas que no va a aceptar que usted le meta al evangelio de Cristo, le meta su humanismo, le meta sus ideologías, le meta su legalismo de la ley, le meta sus obras a la obra de Cristo. Él no va a permitir eso, imposible. Si en el diseño del arca no permitió un codo más, no permitió un metro más, no permitió un metro menos, ¿por qué no? Porque Él es exacto en el diseño. Y Él quiere que la iglesia sea diseñada, sea edificada en su diseño, en ese nuevo pacto, en Cristo, que es el propósito eterno, en todo lo que se refiere a lo que Cristo ya pagó. Y por gracia, obviamente, porque todo fue por gracia. No tuvimos que añadirle méritos humanos para recibir aquello o merecer aquello que Él ya pagó. Jamás usted con sus obras pudo haber pagado por su pecado, ¿sabía? Usted no se pudo quitar la naturaleza de pecado por sus buenas obras, ¿sí sabían o no? Sino fue por la sangre del Cordero que nos quitó la naturaleza de pecado. Y cuando resucita, nos resucita juntamente con Él. Nosotros no podíamos resucitar solos, no podíamos rescatarnos nosotros mismos de las tinieblas. Esto es algo que hay una imposibilidad. O sea, en lo que para el hombre era imposible, Dios lo hizo posible. Entonces usted no puede añadir obras y decir, entre más obras haga me voy a ganar la vida eterna, entre más obras haga me voy a ganar la bendición, entre más obras haga Dios me va, o sea, voy a ser agradable a Dios, entre más obras haga. No puede, aunque debemos de hacer obras. ¿Estamos de acuerdo? Como inherente a la naturaleza de Cristo expresada a través de nosotros. Cristo manifestándose a través de nosotros, produce obras de justicia, pero no somos salvos por las obras de justicia. Luego versículo 16, por favor. Deja una abertura de 46 centímetros, fíjese otra vez, Dios mío, qué exactitud. Deja una abertura de 46 centímetros por debajo del techo. Alrededor de todo el barco, pon la puerta en uno de los costados y construye 3 pisos dentro del barco, inferior, medio y superior. De 3 pisos era el arca. ¿Sí sabía o no sabía? Por eso en mi casa la voy a construir de 3 pisos. Por ahí oí un no. Bueno, entonces, ¿por qué le agregó la abertura en la parte de arriba del arca? Para que entrara el oxígeno que ocupaban para. Esa sabiduría, ¿de dónde vino? Del Señor. ¿Usted cree que la manera en que han construido los aviones para que la ley de la aerodinámica pueda funcionar, usted cree que es una sabiduría humana?
o viene de parte del Señor? Aún para que dentro del avión lleve aire acondicionado. ¿Es sabiduría humana o sabiduría divina? ¿Es Dios agilizando para que usted llegue de un lugar a otro y predique el Evangelio? Entonces, ¿qué más? Hasta ahí, hasta el 16 puso medidas exactas. Versículo 18, por favor. Pero confirmaré mi pacto contigo, le dice a Noé. Así que entren en el barco tú y tu mujer y tus hijos y tus esposas. ¿Por qué confirmó el pacto con él? Porque fueron los únicos que creyeron. 8 en total. Y si se va al capítulo 7 nada más para terminar ya. ¿Por qué echarle la culpa al Señor de ese acontecimiento si eso también es una sombra, tipo y figura de Cristo? Si no se subieron al arca los demás fue porque no creyeron y murieron. Si ahorita la gente no viene a Cristo y se va a otro lugar de sufrimiento, ¿es por qué? Porque no creyeron. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué la gente sufre? Porque no cree. ¿Por qué no tiene vida eterna? Porque no cree. ¿Por qué no rescató al mundo de las tinieblas? Porque no cree. ¿Por qué van a estar una eternidad sufriendo en un lugar de sufrimiento? Porque no creen. Igual pasó en el diluvio. Entonces, la pregunta sería, ¿qué fue lo que dio o la contribución del Señor para el tiempo del diluvio que la humanidad iba a ser destruida? ¿Cuál fue la contribución de Él? ¿El agua o la barca? ¿La lluvia o el arca? ¿Qué fue lo que Dios puso? El arca, ¿no? O sea, ¿cómo Dios va a decir, a ver, construyete un arca, Noé, porque yo mismo voy a enviar un diluvio? Pues, ¿qué? La respuesta no, pues no lo mandes. ¿No? Muy sencillo. ¿Para qué batallo 100 años construyendo un arca? Pero no lo envíes. ¿No cree que es más, tiene uno más sentido? ¿No tiene más sentido eso? Bueno, capítulo 7 de Génesis, ya estamos concluyendo. Versículo 11, por favor. En el año 600 de la vida de Noé, o sea, ¿cuántos años tenía Noé? ¿Cuántos años tenía Noé? Dios mío, y usted está declarando 120 años. En el año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 16 días del mes, exactamente su cumpleaños, aquel día fueron rotas todas las fuentes. ¿De dónde? Del grande abismo. ¿Qué dice la Reina Valera? Perdón, la Nueva Traducción Viviente. 7:11 es, ¿no? 7:11. Entonces, era un Dios exacto en los diseños, a tal grado que el arca que él construyó, ¿qué cree? O que le dio a Noé para que construyera, ¿qué cree? ¿Prevaleció en el diluvio? ¿No prevaleció o se hundió? En el año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo de los 17 días del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes del grande abismo. Yo le preguntaría, ¿dónde queda el abismo? En las profundidades del mar. La pregunta sería, si en ese entonces dice que la tierra cayó en maldición por el pecado de un hombre, entonces la tierra estaba bajo maldición. ¿Cómo Dios entonces podía abrir las fuentes del grande abismo si la tierra misma está en maldición? Y por causa de la maldición de la tierra sucedió que se abrieron las fuentes del grande abismo. ¿Entendemos o no entendemos? En otras palabras, ¿por qué decir que Dios abrió las fuentes del grande abismo cuando ni siquiera el Señor entendió que la tierra estaba bajo maldición? O sea, ¿cómo él, si la tierra estaba bajo maldición, cómo él iba a abrir las ventanas, las fuentes del grande abismo? Pues, si la misma tierra estaba produciendo maldición, si la misma tierra estaba desordenada,
Si la misma tierra estaba en pecado, si la misma tierra estaba produciendo lo que ahora los hijos de Dios deben de, dice que la creación gime a una, dice Romanos 8, esperando que la expresión de Cristo a través de la iglesia, de los hijos. Eso está esperando la creación, ¿sabía? Entonces en aquel tiempo, ¿quién fue el que abrió las fuentes del grande abismo? ¿Quién contribuyó? Pues estamos creyendo que el diablo, Satanás, ¿no? ¿Por qué? Porque Satanás en Lucas capítulo 4, ¿qué dijo? Todo lo que tiene, le dijo, todo lo que yo tengo, todo lo que estos reinos, la gloria de ellos, el poder, la autoridad de estos reinos, a mí me ha sido dada. ¿Sí o no lo dijo en Lucas 4? Y a quien quiero la doy, le dijo el Señor Jesucristo. Eso significa que alguien había tomado una autoridad sobre la tierra, aunque muchos no lo reconozcan así. Si Dios tenía la autoridad por la tierra, entonces ¿por qué se abrió la tierra y se tragó a los de Coré? ¿Por qué se los comió? ¿O acaso es un Dios de desorden que, si bien es cierto, tiene control de la tierra, pero no le importa si se abre, si abren las fuentes del abismo, si hay un terremoto y destruye gente, él no tiene control entonces? ¿O es un Dios en descontrol? ¿O qué pasa? ¿Quién es Dios entonces? Preguntas existenciales. Y la gente dice, pues, ¿para qué creer en un Dios así? Si Dios mató a los del diluvio, pues, ¿qué espero yo? ¿Se sabe que hay gente pensando eso? Y a causa de ese pensamiento, mi hermano, empiezan y entran en acción los satanistas. ¿Qué dicen los satanistas? ¿Qué dice la iglesia satánica de Colombia? ¿Qué es lo que dice la primera iglesia satánica? Bueno, ese Dios que predican los cristianos es muy malo, que mandó a matar gente, diluvio, Sodoma, y destruyó a toda la humanidad. ¿Y qué creen? Mi Dios es bueno porque les da a ustedes muchas cosas. Pídansela a mi Dios. ¿Y quién cree que es el Dios de Satanás? Luzbel, el ángel caído. Entonces, ¿quién abre las fuentes del grande abismo? Dice, ahí no dice que fue Dios, dice solamente que fueron rotas las fuentes del grande abismo, porque la tierra estaba bajo maldición. No dice que Dios la rompió, las fuentes del grande abismo. Ahora, y las cataratas de los cielos fueron abiertas. Hubo un control y un desastre, un descontrol en el cosmos una vez que el hombre peca. No había habido lluvia nunca hasta la época de Noé. Solamente había un pequeño rocío, dice Génesis, que salía de la tierra al cielo. Pero nunca había llovido, por eso la gente no creyó que iba a llover de arriba para abajo. Ahora, ¿quién creó? En otras palabras, si lo traducimos a la actualidad, ¿usted cree que Dios fue el autor de el ciclón, ¿cómo le llaman también ese? El huracán. Hizo que lloviera y hubiera mucho viento para que destruyera Acapulco. ¿Fue Dios acaso destruyendo familias que se quedaron sin casa, batallando con alimentos? ¿Será el Señor? Entonces, cuando entró el pecado en el mundo, no nada más se contaminó la tierra, sino todo lo que representa a la atmósfera terrestre, a tal grado que cuando usted ve una nube, pues, y es una nube que viene a entorpecer básicamente el que aquí fluya la humanidad y viva los hijos en bendición, por ejemplo, pues es algo que no viene de parte del Señor, ¿entendemos? Pero aunque nosotros, cuando saben que tenemos autoridad, así como el Señor reprendió la lluvia, los vientos fuertes en el mar, también nosotros tenemos esa autoridad en el nombre de Cristo Jesús y por Él en nosotros, ¿ok? Ahora bien, si el Señor en Mateo capítulo 8, ¿cuántos saben que el Señor reprendió una tempestad? ¿Sí sabe o no sabe? Si la tempestad viniera de su Padre Celestial, porque la reprende, Señor. ¿Por qué reprendes una tempestad, Señor? Y los discípulos, Señor, sálvanos que nos ahogamos, sálvanos. Y el Señor durmiendo en la tempestad. Vea Mateo 8. Ahora, si la tempestad viniera del Padre, nuestro Señor Jesucristo, ¿por qué reprende y se pone en contra de su Padre? Lo que quiere decir que el cosmos, la tierra, la atmósfera terrestre estaba contaminada por el pecado de Adán. ¿Y qué dice? Y las cataratas de los cielos fueron abiertas. Créalo que no fue el tercer cielo, Las cataratas de los cielos significa todas aquellas nubes que se formaron en esa época por el cosmos contaminado. Cuando me refiero a cosmos, me refiero a la atmósfera terrestre y la tierra, ¿no?
todo lo que es la tierra y la atmósfera terrestre, fue contaminado por el pecado de Adán y había un desastre. Y esas cataratas de los cielos venían de las nubes que se formaron, obviamente en el cielo, pero no en el tercer cielo. Y por último concluyo, no sé si le quedó claro, que Dios no es el autor del diluvio, y el diluvio nos deja un ejemplo de que hay un arca y diseño perfecto de un arca, que aunque hubo un diluvio, que no lo envió Dios, sino que fue por trastorno del pecado del hombre, obviamente que yo creo que Satanás también influyó ahí, y fue por trastorno del pecado del hombre. Ahora Dios protegió a una familia en ese tiempo complicado y difícil, perseveró a una familia, ¿verdad, Melanie? A una familia, ¿ve que la perseveró? ¿De cuántos eran? ¿Cuántos eran en la familia esa? 8, ok. Entonces, Dios preservó una familia porque hizo un diseño perfecto para que el arca quedara de una manera perfecta y un diluvio de la tierra que cubrió toda la tierra no pudiera afectarles ni les dañara nada. ¿Entendemos o no entendemos? Ponga atención, niños vaya llorando siempre, no voltee a ver al niño. Más importante es la palabra. Entonces, ¿el arca preservó la vida de personas, sí o no? ¿Por qué? Porque Dios diseñó un arca precisamente con un diseño arquitectónico perfecto para que el arca resistiera en un conflicto a nivel tierra. ¿Sí o no? Entonces, si hubo un conflicto a nivel tierra, ¿qué es lo que significa entonces el arca? Un diseño sobre el cual tiene que ser edificada que la iglesia. Ahora, si la iglesia es edificada en el diseño perfecto y correcto, ¿qué va a pasar con la iglesia? ¿Va a venir un viento y la va a destruir? ¿Va a venir un río y la va a destruir? ¿Y va a dar con ímpetu con aquella casa? No, porque está fundada en el fundamento correcto, que es la roca, Cristo, y en la revelación que le dio a Pedro, este es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Por eso la iglesia de Cristo no puede caer. Pero ¿qué pasa con la iglesia de Cristo que no está edificada en el correcto diseño de edificación? ¿Qué pasa con ellos? Quiero concluir con Mateo 24 nada más ya, último texto. Mateo 24, para concluir nada más lo del diluvio y que le quede ahí de una manera histórica, para que le quede de una manera entender esto histórico nada más, pero a fin de cuentas el mensaje esencial es que Dios tiene diseños perfectos y no va a permitir que la iglesia de Cristo sea edificada en dos pactos. Gracia o ley, Él no lo va a permitir. Humanismo y gracia tampoco lo va a permitir. En Mateo 24 quiero leerles para concluir nada más con la historia, porque en sí la historia lo único que refleja, que es una sombra, tipo y figura de lo que ahora es la edificación en Cristo. Si que realmente queremos ser salvos, por ejemplo, de problemas temporales, porque el problema de ellos fue un problema temporal, el que surgió la humanidad en aquella época. Si queremos ser libres de problemas temporales, pues aquí está la solución, y siempre será Cristo. Mateo 24, por favor, versículo 36. Pero el día y la hora nadie lo sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino mi Padre. Muchos dicen que es la tribulación del primer siglo, cuando estaban persiguiendo a todo el pueblo de Israel, judíos y cristianos judíos, en la época, no sé si era de Nerón, creo que el gobernador Tito. Hicieron un relajo, quemaron y culparon, no sé si a los cristianos judíos, y quemaron una parte de Jerusalén. Empezaron a sacrificar cosas que no habían de sacrificar en el templo de Salomón, y básicamente destruyeron el templo donde se oficiaban los servicios religiosos de los judíos de sacrificio de animales y expiación de pecados. Fue destruido por el emperador Tito. Los judíos fueron sacados de Jerusalén y se dispersaron por diferentes lugares, judíos y judíos cristianos.
Entonces, y otros dicen que es un tiempo futuro, por los futuristas dicen que es un tiempo futuro de los días que vienen en la gran tribulación, sea un concepto, sea el otro, pero a fin de cuentas la idea esencial que los quiero llevar es a otro, pues. Porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y luego dice el 39, y no entendieron. ¿Quién no entendieron? Pues el resto de la humanidad que no entró al arca, ¿va? ¿Qué significa no entender? Que alguien les predicó y no entendieron. ¿Estamos de acuerdo? Porque para no entender es porque alguien les predicó y dice, bueno, no entendí, no acepté. Y no entendieron hasta que vino, ¿qué? El diluvio, ¿no? Y se los llevó a todos. Así también será la venida del Hijo del Hombre. Puede estar hablando de la segunda venida también. Ahora bien, en este caso, ¿en qué momento dice que el Padre de nuestro Señor Jesucristo fue el que envió el diluvio? Nada más dijo, vino el diluvio y se los llevó. ¿Sí o no? Lo mismo va a suceder en la venida del Señor Jesucristo, en su segunda venida. Gente va a estar dándose casamiento, gente va a estar haciendo su vida cotidiana, pero hay una iglesia solamente que va a ser rescatada, aquellos que creen en Cristo. ¿Me entiende? Hay alguien que va a ser rescatado de esta tierra, y más adelante vamos a trascender a una tierra incorruptible, obviamente, para los que creemos en el milenio, una tierra incorruptible donde vamos a vivir y habitar en Cristo, con Cristo. Ok, entonces, ¿en qué momento dice aquí que Dios el Padre fue el autor del diluvio? Y dice que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. ¿En qué momento dice que Dios los destruyó, los mató? Dios quiso acabar con esa humanidad. No, vino el diluvio, nada más dijo el Señor. ¿Sí estamos de acuerdo que dice que vino? Si no, ¿qué le costaría haber dicho, mi Padre trajo el diluvio y se los llevó a todos? No era tan sencillo decir eso. Pero si Cristo Jesús no lo dijo, porque esas son palabras de Él, si Él no lo dijo, entonces nunca sucedió que su Padre envió el diluvio. Si no, Él lo hubiera aclarado. Tan sencillo como eso. Y por último, si se va a Isaías 54, ya no voy para allá, pero si ahí menciona también, dice, como en el día del diluvio, le dice al pueblo de Israel, como en los días del diluvio, así también será en este tiempo, le dice, como en los mismos días del diluvio. Y luego les habla de que, bueno, vamos a Isaías 54 para que quede más claro. Isaías 54, por favor. ¿Quieres saber más del diluvio, que no fue el Señor? Bueno, los que quieran seguir echando la culpa al Señor, yo lo respeto, ¿no? Pero ahora sí que debe haber evidencia bíblica, no nada más en una traducción, lo que usted leyó en una traducción, sino debe haber una evidencia bíblica. ¿Cuántos saben que tiene que haber una evidencia bíblica contextual y que Jesucristo por lo menos lo haya dicho, ¿no? ¿Lo mencionó, sí o no? Hay una evidencia. El apóstol Pedro también lo menciona. Entonces dice Isaías 54, dice así, versículo vamos a ver, creo que es el versículo vamos a ver otra vez. Sí, Isaías 54, nada para dejarles ya este último texto. Isaías 54, versículo a ver si lo encuentro. Isaías ya, aquí está. Isaías 54, versículo vamos a leer desde el versículo 5.
Está hablando el pueblo de Israel, obviamente. El versículo 4, perdón. No temas, pues no serás confundida, y no te avergüences, porque no serás afrentada, sino que te olvidarás de la vergüenza de tu juventud, y de la afrenta de tu viudez no tendrás más memoria. Porque tu marido es tu hacedor. Le está hablando aquí al pueblo de Israel, ¿no? Obviamente es una sombra, tipo y figura de lo que es la iglesia del nuevo pacto. Dice, porque tu marido es tu hacedor. ¿Ya lo tenemos ahí? Jehová de los ejércitos es un nombre, y tu redentor el santo, y tu redentor el santo Israel, Dios de toda la tierra será llamado. Porque como a mujer abandonada y triste de espíritu te llamó Jehová, y como a la esposa de la juventud que es repudiada, dijo el Dios tuyo. Por un breve momento, ¿qué dice? El 7, por favor. Por un breve momento, ¿qué dice ahí? Te abandoné. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué eso dice? Te abandoné. Pero te recogeré con grandes misericordias. ¿De quién está hablando? De Israel. Ahora hace un comparativo aquí de Israel, que por un momento te abandoné. Hace un comparativo ahora respecto a lo que estaba pasando con Noé. Versículo, ¿qué más? Versículo 8. Con un poco de ira, ¿qué dice? Escondí mi rostro. En ese momento, ¿qué está entendiendo usted? Que Dios abandonó a Israel, que Dios le volteó el rostro a Israel, o le volteó el favor para Israel, pues algo así, ¿no? Entonces dice, con un poco de ira escondí mi rostro de ti por un momento, pero con misericordia eterna tendré compasión de ti, dijo Jehová tu redentor. Y luego aquí viene el 9, que es el importante, donde los quiero llevar, para que entienda que lo mismo que está hablando el Israel, por un momento te abandoné, escondí mi rostro, eso mismo pasó en el diluvio. Pero esto me será como en los días de Noé, cuando juré que nunca más las aguas de Noé pasarían, ¿qué? Pasarían sobre la tierra. Así he jurado que no me enojaré contra ti ni te reñiré. Isaías 54, ¿ya? Entonces, porque esto me será como en los días de Noé, cuando juré que nunca más de las aguas de Noé pasarían sobre la tierra. En otras palabras, en los días de Noé, lo único que hizo Dios, los abandonó, volteó su rostro, no pudo ayudarlos, no pudo defenderlos. ¿Por qué no pudo Dios defender al resto de la humanidad? ¿Por qué cree? Porque no creyeron en Él, no ejercieron fe en Él, solamente Noé y su familia. Ahora en este tiempo, ¿cuál es la gran diferencia? Dios irá a rescatar a alguien de ese lugar de sufrimiento para trasladarlo a su reino si no creen en Él, si son budistas, si son mahometanos, si adoran a Confucio, si adoran a Hare Krishna en los hindúes. ¿Usted cree que Dios va a poder rescatarlos a ellos? Solamente voltea su rostro cuando obviamente suceda la destrucción de ellos, en el sentido de que pues se vayan a un lugar de sufrimiento. Dios podrá hacer algo por la humanidad. Dios podrá hacer algo por Valentín Elizalde, que murió, y que mucha gente que no conoce la Biblia dice que está en el cielo allá mirándolos. Dios podrá haber hecho algo con Pedro Infante. Dios podrá haber hecho algo con él de llevárselo al cielo, y que está con Diosito allá y Diosito lo tiene en su santo seno. Dios pudiera haber hecho algo así, dígame, por la Jenny Rivera. Sígueme, senador. Dios podrá decir, porque dicen que muchos que la Jenny Rivera está, o por Juan Gabriel, que dicen que está en el cielo. Muchos, gran parte de la humanidad que no conoce la palabra de Dios podrá decir lo que quiera, pero Dios no puede rescatar a personas que no le conocieron y que no creyeron en Él. O sea, no puede, definitivamente. ¿Qué necesita el ser? Y luego muchos dicen, pues qué Dios tan malo, ¿no? Ahora, ¿qué pasa con las tribus y las gente que nunca conoció de Dios, nunca le hablaron de Dios? ¿Qué pasa con las tribus indígenas caníbales? ¿Qué pasa con ellas? ¿Alguno de ustedes sabe? Para pasarle el micrófono me meto en problema yo solo. Dice en Romanos, creo, capítulo 2, que a cada uno, desde la misma creación hecha, saben lo que hay. La misma creación les da testimonio de que hay un Dios. Así de sencillo. Y ahí se lo dejo nada más para que usted lo analice y lo estudie. ¿Qué va a pasar con esas personas que nunca oyeron de Dios? Pues dice que su conciencia también les da testimonio.
y la misma creación da testimonio de que existe un Dios. Y hasta ahí la dejo. No más, no puedo decirle más palabras, solamente lo único que he entendido y hasta ahí lo dejo. Póngase, pidámosle gracias al Señor, ¿ok? Padre, te damos gracias. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por hablarnos del diseño, cómo se construyó el arca, Señor. Porque fue un diseño perfecto, exacto. En ese diseño, Señor, que tú le diste a Noé, era un sombra, tipo y figura de lo que es el diseño ahora de edificación perfecta, con trazos perfectos, con medidas exactas, y esa es la edificación en Cristo. Ahí no hay falla, Señor. Ahí no hay equivocación. La casa no puede caer si está edificada con los correctos trazos y diseños. Y te damos gracias porque tú capacitaste al apóstol Pablo como perito arquitecto, y nosotros ahora estamos siendo capacitados para ser también expertos arquitectos. No lo somos todavía, nos falta entender muchas cosas, Señor, pero creemos que podemos lograrlo, así como el apóstol Pablo lo logró, de poder entender perfectamente el diseño de edificación de la iglesia, tu cuerpo. Tan importante es tu casa para ti, Señor, que tú deseas y anhelas que tú vivir en una casa limpia, una casa perfecta, una casa confortante, una casa donde tú puedas desarrollarte, desenvolverte. Y nosotros queremos ser esa casa, Señor. En el espíritu ya lo somos, pero en el alma queremos ser esa casa, que crezca en ti a tal grado que tú seas formado en nosotros, seamos conformados a tu imagen y podamos literal ser edificados en esos trazos perfectos, porque ahí es donde la vida tuya se manifiesta en el alma y en el cuerpo. La vida del espíritu se manifiesta a través del alma y se expresa a través de este cuerpo, Señor. Gracias, gracias por esta maravillosa edificación que solamente es en Cristo Jesús. Gracias, Señor, por darnos los proyectos, el plano, el diseño, que solamente es en Cristo, la roca, que es en este maravilloso y nuevo pacto, que es en la obra consumada. Todo lo que tú pagaste, Señor, todo lo que tú te entregaste por nosotros, quitando toda naturaleza de pecado, quitando todo aquello, Señor, que había afectado a tus hijos, y ahora tú lo haces a través de un diseño perfecto, una edificación correcta. No queremos saber más de otra edificación, Señor, de otro diseño, porque eres un Dios con un diseño y con trazos exactos. Por eso tú le dijiste a Timoteo, Señor, a través del apóstol Pablo: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como un obrero, como un arquitecto que no tiene de qué avergonzarse, que usa o traza bien la palabra de verdad. Nosotros queremos trazar correctamente la palabra, Señor, para edificar correctamente a tu iglesia, que lo merece. Tu iglesia merece ser edificada en lo mejor, porque tu iglesia merece crecer en la cabeza que es Cristo. Y jamás podrá madurar tu iglesia con la cual tú gobiernes la tierra. Jamás podrá madurar el alma de tu iglesia. Jamás podrá madurar para que tú reines en esta vida, Señor, a través de tu iglesia, si tu iglesia no entiende el diseño correcto de edificación que es en Cristo Jesús. Gracias, Padre, por tu amor y fidelidad. Gracias, porque este entendimiento no lo teníamos y ahora ya lo tenemos, Señor. Gracias, gracias, Padre. En Cristo Jesús. Amén. Pues dale un fuerte aplauso a Rey de Reyes. Muy bien, pues saludamos al hermano Raúl de Hermosillo, que nos está viendo desde, dice que se están derritiendo de calor. Dios mío, véngase aquí a Jalisco, aquí hay un diluvio. Está lloviendo todos los días. Al pastor Federico Lara, que nos está viendo de Portland, Oregon. A Francisco, que nos está viendo acá de Jalisco. Claudia, y creo que son todos, Michelle, ¿hay alguien más ahí? Y todos los que nos van a ver de manera diferida también a través de la página, también igual los saludamos. Un fuerte abrazo para ustedes. Acá tienen una familia en Cristo Jesús en Jalisco, México, y pues si tuviese la oportunidad
y fue de edificación para usted esta palabra el día de hoy, pues la puede compartir si usted sí lo desea. La idea principal no es que conozcan a Sergio Soto, que conozcan a Cristo. La idea principal es que sean edificados en el correcto evangelio, en la correcta edificación que es en Cristo, y salgan de las tinieblas, sean personas sin Cristo y sean personas que estén en Cristo, ocupan esta edificación que solamente es en la cabeza, que es Cristo. Muy bien, aquellos que no tengan a Cristo Jesús en su corazón, en su vida, y que no hayan nacido de nuevo, pueden comenzar a creer en Él y decir: Señor, tú eres mi Señor, mi Salvador, mi Dios. Te recibo en mi corazón, en mi vida, y creo que ahora soy una nueva creación, una nueva criatura en Cristo Jesús. Y de esa manera usted puede comenzar a creer, pero tiene que creerlo en su corazón. Si lo habla y no lo cree, no sucede nada. Pero si lo cree en su corazón, háblele al Señor y dígale: Cristo Jesús, tú eres mi Salvador, mi Dios y mi Señor. Y aquellos que están enfermos, creemos en el nombre de Cristo Jesús, que son sanos por la llaga de Jesús. Oramos por el pastor Albert Pavón ahorita, en el nombre de Cristo Jesús, y declaramos sanidad sobre su cuerpo, sobre su vida. Creemos que los dones de fe, milagros y sanidades del Espíritu Santo están en operación en su cuerpo. Independientemente de la enfermedad que tenga, creemos que es libre de toda enfermedad, porque por gracia se recibe la sanidad, y por gracia es sano, y por causa del propósito eterno se preserva la vida, en el nombre de Cristo Jesús, del pastor Albert Pavón. Y creemos que en el nombre de Cristo Jesús toda enfermedad sale de su cuerpo, y su cuerpo es restaurado plenamente a una salud perfecta en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, pues quedamos despedidos. Recuerde, próximo viernes 7:50, 8 de la noche, y domingo transmisión en vivo a partir de las 12 del mediodía. Y aquí congregacionalmente, presencialmente a las 11 de la mañana. Bendecidos en Cristo, saludos, gracia y paz a cada uno de ustedes.